Hashem, Klein, Chitanitati. Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos. Para nosotros es un gusto comenzar la sesión del día de hoy. Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a la sesión del 10 de diciembre, Origen y dimensiones de la interculturalidad en Latinoamérica. El doctor Iván Dens es doctor en Historia y Etnohistoria, licenciado en Etnología, licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Estudios Regionales, tiene postdoctorados en Historia y Antropología. Es miembro de el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales y de la Asociación Universal de Esperanto. Posee la certificación del Programa Internacional de Alta Capacitación, Internacionalización, Liderazgo y Comunicación por la Next International Business School, con presencia en el Totonacapan y la Sierra Nororiental de Puebla desde 1994. Ha desarrollado amplia experiencia en el estudio de las lenguas y las culturas de la región. Sus intereses académicos se basan en la investigación cualitativa interdisciplinaria sobre la memoria y la oralidad para el estudio y comprensión de la diversidad cultural. Académico de tiempo completo en el CIEC de la UOP. Ha sido profesor invitado en universidades y centros de investigación en España, Colombia, Ecuador, El Salvador, Polonia y Portugal. Doctor, adelante. Gracias a la licenciada Michelle Jiménez por la presentación y desde luego por todo el apoyo en los controles. El día de hoy estamos muy contentas y contentos, particularmente yo en este curso. Decidí presentar lo que yo hubiera querido que me compartieran y me presentaran cuando me integré la primera vez a la Universidad Intercultural. En mi trayectoria académica he estado en 5 ocasiones, sí, en 5 ocasiones colaborando o laborando directamente en alguna universidad intercultural en diferentes etapas del proceso. Y bueno, me tocó participar en la fundación y el desarrollo de las primeras licenciaturas de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Sin embargo, algo que era muy complejo para nosotras y para nosotros en aquel tiempo y en otros momentos, como cuando pude colaborar también en la Universidad de Veracruz Intercultural, era que con frecuencia escuchábamos la relación de lo importante que era la interculturalidad sin que nadie nos explicara de manera simple, de manera sencilla, cómo surgió, de dónde viene, cuáles son las principales corrientes, cuáles son las y los principales autores de estas perspectivas, de esta perspectiva, y al mismo tiempo la inquietud de poder tener esta explicación de manera más simple, a la par de que teníamos que trabajar y desarrollar muchas estrategias ya de interculturalidad. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de una síntesis del origen y las dimensiones de la interculturalidad en Latinoamérica. El objetivo es explorar este concepto de interculturalidad, abordando sus orígenes, dimensiones y retos contemporáneos, con una somera revisión pues, de diversos autores, así como elementos en donde la interculturalidad se manifiesta. Y bueno, vamos a comenzar explorando los primeros fundamentos, las bases de la interculturalidad y su distinción con otras perspectivas como es el multiculturalismo, para después ir caminando acerca del desarrollo histórico y otras dimensiones en nuestra realidad latinoamericana. Bueno, lo primero que yo quisiera resaltar es, hay N cantidad de definiciones de interculturalidad, ¿no? He leído muchos autores, muchas autoras, y todos hemos escuchado como diferentes perspectivas en términos de esto. A mí la que más me gusta es la definición de la UNESCO. La UNESCO dice que la interculturalidad es un proceso de interacción y diálogo entre diferentes culturas basado en la equidad y el reconocimiento mutuo. Este diálogo respetuoso que lo que busca es la equidad y no el sometimiento de una cultura por la otra. Es un discurso, digamos, contrahegemónico que busca de manera profunda mantener estas relaciones equilibradas, buscando la equidad, aunque en definitiva, bueno, eso es una utopía porque hay muchísimas más condiciones que nos llevan a pensar acerca de lo que implica generar esa equidad, ¿no? Hay elementos económicos, históricos, políticos, sociales, lingüísticos, pero la idea es que todas y todos caminemos hacia esos procesos de diálogo respetuoso que buscan la equidad. Algo que antecede a la interculturalidad y que es, digamos, el contraste inmediato es el multiculturalismo.
Yo recuerdo mis primeras lecciones de estas materias acerca de la gran experiencia que tienen en el gobierno canadiense al integrar a la sociedad canadiense por diferentes culturas que convivían entre sí de una manera más o menos armoniosa hasta la actualidad. Sin embargo, no viven con una perspectiva de interculturalidad, sino de multiculturalismo. El multiculturalismo se limita a esta coexistencia de las culturas, en donde lo que se busca es la tolerancia para poder convivir, digamos, de manera armoniosa, pero la interculturalidad busca más allá de solo tolerar, de ese límite, digamos, inferior de, bueno, soportemos, toleremos a las personas y a los grupos que son diferentes, busca que la realidad sea transformada por ese diálogo equitativo entre las diferentes culturas. Entonces, en América Latina, esto cobró mucha importancia cuando los gobiernos de la segunda mitad del siglo XX, posterior a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y cuanto hay, empezaron a dar cuenta de esa diversidad cultural, lingüística y esa gran diversidad étnica que siempre había estado ahí, pero que por algún motivo nuestros gobiernos se habían negado a reconocer. Porque definitivamente era muy conveniente, vamos a revisar que para la construcción del Estado-Nación o de los Estados-Nación en Latinoamérica para el siglo XIX, lo más importante era eso, consolidar un programa de Estado-Nación en donde la diversidad no fuera el elemento fundamental, sino la integración bajo normas de un Estado naciente, con estas condiciones en que se compartieran pues una historia común, una lengua común, símbolos patrios comunes y elementos en los que todas y todos estuvieran conminados para participar, obviamente en nombre de la patria. La interculturalidad como un elemento de práctica, como un principio desde las disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades, comienza a ser reflexionada por muchos autores, pero quiero destacar aquí el papel de Catherine Walsh, que define la interculturalidad como un proyecto sociopolítico que busca esta transformación estructural de las desigualdades históricas y contemporáneas. En contraparte con el multiculturalismo de Kim Lika, en donde él reconoce la diversidad, pero de una forma pasiva, en donde él consideraba que había un elemento transformador potencial que implicaba ese diálogo crítico entre las culturas, pero lo que dice el multiculturalismo es que eso se irá dando, digamos, en la medida en la que haya esa tolerancia y haya ese reconocimiento pasivo simplemente de que se encuentran ahí. En cambio, la interculturalidad busca esta transformación estructural, nos dice Walsh, en donde todos estos elementos que son parte de la estructura, estas desigualdades históricas, estos sometimientos políticos, económicos, territoriales que nos aquejan desde tiempos inmemoriales hasta épocas más contemporáneas, deben de hacerse visibles y en ese diálogo, digamos, de intercambio entre culturas, generar una transformación en la estructura para que equilibre la balanza y las personas y las culturas puedan desarrollarse de una manera equitativa. En ese sentido, no se obvia retomarse a los orígenes de la interculturalidad en América Latina. Algo que con mucha frecuencia se nos pregunta en muchas charlas, conferencias y pláticas, y bueno, no ha sido exento en este curso, es por qué muchas veces las universidades interculturales en México, también en Latinoamérica, se encuentran en regiones indígenas, en regiones interculturales, en donde hay esta presencia de pueblos originarios y no en las ciudades, ¿no? De algún modo siempre se cuestionan y muchas veces en algunos foros que también hemos tenido en nuestras instituciones, personas legítimamente cuestionan por qué no hay universidades interculturales en las ciudades y es donde más se necesita. En definitiva, vamos a iniciar con esta interculturalidad que siempre ha existido en la historia de la humanidad. No hay culturas que hayan estado aisladas de otras culturas y que no hayan estado en contacto. En el caso de nuestra región latinoamericana, este tiempo precolombino, este tiempo prehispánico, ya presenta complejas redes de intercambio cultural entre estos pueblos originarios. Tenemos muchos ejemplos de ciudades cosmopolitas, ¿no? Para mí es muy claro que soy un apasionado de las culturas del Totonacapan, que empieza a haber evidencia arqueológica de presencia de los totonacos en diferentes pueblos y en diferentes ciudades que eran ya ciudades cosmopolitas, ciudades muy grandes para su época. Es claro encontrar ejemplos, por ejemplo, como en Teotihuacán. En Teotihuacán hay barrios de alfareros de barro negro que probablemente venían de Oaxaca y que ya componían algunas de las regiones en donde había personas que tenían como guetos o barrios específicos por etnias. Lo mismo para la zona del Tajín,
lo mismo para la zona de Tula y otros lugares del periodo clásico. Cuando estos tiempos del periodo clásico terminan, ¿no? Esta migración y esta diáspora de muchas poblaciones que diseminan y construyen nuevas culturas y nuevos centros que ahora conocemos como arqueológicos, nuevos centros ceremoniales, nuevas ciudades, ciudades-estado en torno a la religión, pues se vuelve todavía más evidente este intercambio entre culturas. Entonces, este asunto de la interculturalidad y del intercambio entre culturas no es algo exclusivo de la reflexión del siglo XX, sino es algo que existe desde que los pueblos intercambian con otros pueblos. Y tenemos evidencia, bueno, pues desde evidencias lingüísticas, arqueológicas, históricas, culturales, de tradiciones, cosas que se pueden rastrear inclusive en los contextos gastronómicos y demás. A mí me fascinan los ejemplos lingüísticos y bueno, nuestras lenguas originarias están plagadas de intercambios y de influencias de unas lenguas y de otras. Basta ver, por ejemplo, los topónimos, los nombres de los pueblos de muchos lugares en otras regiones de pueblos originarios que no son de habla náhuatl, que tienen el nombre tradicional en español por la invasión europea del siglo XVI y en náhuatl por la invasión náhuatl del siglo XV probablemente. Entonces, estas relaciones interculturales han existido desde tiempos inmemoriales y, digamos, el punto está en la reflexión de la interculturalidad. Digamos, si entendemos la interculturalidad desde la lógica de Walsh y de la UNESCO, esas relaciones anteriores no eran necesariamente relaciones interculturales porque no se daban en equidad, salvo algunos casos de intercambio. Pero si pensamos literalmente la interculturalidad como ese contexto de intercambio de culturas, podemos remitirnos a todos estos sistemas de comercio, alianzas políticas y hasta rituales compartidos que tienen los pueblos originarios desde tiempos inmemoriales. Algo que a mí me asombra mucho es cuando recibimos personas, por ejemplo, ahora que tenemos varios estudiantes y colegas de Brasil, que ven el ritual de la danza de voladores y es inevitable que la gente en México les diga la danza de voladores de Papantla. Esta danza, que como fueron los papantecos los primeros en migrar al Museo Nacional de Antropología e Historia y generar este ritual de una forma de atracción turística de manera constante, de manera asidua, se vuelve referente como la danza de los voladores de Papantla. Sin embargo, es un ritual que no solo le pertenece a los totonacos, grupo étnico al que están asociados por los papantecos, pues que lo desarrollan, sino a muchos otros pueblos originarios que compartían estos rituales debido a estas relaciones de interculturalidad, de intercambio en equidad, no necesariamente de invasión, porque no todos los pueblos, aunque había pleitos en el tiempo prehispánico, pues se invadían todos los momentos, sino había pueblos vecinos que, bueno, tenían relaciones, como ya hemos mencionado, de intercambio, comercio y desde luego alianzas políticas. Entonces es interesante ver cómo, por ejemplo, este ritual de la danza de voladores, que hoy es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, es compartido por totonacos, por nahuas, por mayas, por otomíes y algunos otros pueblos que comparten este ritual desde tiempos inmemoriales a partir de estas relaciones en equidad de intercambio intercultural y que, bueno, se hace patente hasta nuestros días con esa continuidad de esta danza y muchos otros ejemplos físicos, como ya mencioné, lingüísticos, históricos, hasta alimentarios, que pueden rastrear estos intercambios en equidad. Después, obviamente, tenemos la invasión del siglo XVI. Cuando yo era niño me parecía un elemento fatídico, ¿no? Siempre que hablábamos de la conquista, como nos lo enseñaron, yo recuerdo que con algunos compañeros hacíamos ¡buh!, ¿no? Los españoles, los malos de la película. En ese contexto de invasión europea, que definitivamente fue una invasión terrible, armada y sumamente violenta, que además trajo consigo otros elementos que diezmaron a la población, que más allá de las armas, pues fueron las enfermedades las que acabaron con gran parte de la población de los pueblos originarios, pero que en definitiva fue un suceso terrible y de ruptura. Esta colonización y obviamente la consecuente resistencia que tuvieron los pueblos originarios fue un choque cultural entre pueblos originarios, africanos y europeos. Y aquí es importante señalar que no solo fue un choque cultural entre europeos y pueblos originarios, sino los mismos pueblos originarios entraron en conflicto entre sí mismos y es la explicación que se tiene, por lo menos en México, para el triunfo de un puñado de españoles al derrocar a un imperio tan grande como el imperio mexica. Y es que fue por la alianza con otros pueblos originarios que precisamente se generaron los ejércitos más grandes para derrocar al imperio hegemónico. Y desde luego hay un componente que en México es muy importante, que es la presencia de los africanos, de los afrodescendientes, ahora afromexicanos, que durante mucho tiempo estuvieron invisibilizados
de la palestra de la discusión de las ciencias sociales, las humanidades, inclusive de la historia, y que ahora, bueno, tienen un gran reconocimiento y nos hacen reflexionar acerca de esta otra cultura, de esta otra raíz que es muy importante para comprender el desarrollo de nuestro país. Y entonces es en ese contexto que hay una imposición colonial frente a las estrategias de resistencia, provocando este sincretismo y esta síntesis cultural que se da para ese periodo. Y por último, otro gran periodo que le da estos orígenes de la interculturalidad, pues es el periodo de las independencias, las grandes revoluciones del siglo XIX, que nos traen la formación de los estados-nación, en donde, bueno, hay una serie de construcción de narrativas que buscan, como ya mencioné hace rato, la unidad nacional, pero que invisibilizaron las diversidades. Entonces, en aras de construir un Estado-nación nuevo frente a una bandera con una identidad que respondiera a los límites, a los territorios y a los símbolos patrios de estas nuevas naciones, pues la diversidad no tiene cabida y es donde una vez más estas diversidades de pueblos originarios pues quedan relegadas, teniendo grandes elementos de inclusión que hemos heredado hasta nuestros días. Esta inclusión ha motivado movimientos indígenas y afrodescendientes en el siglo XX, aunque para muchos autores y autoras, pues de manera muy tardía, en donde, digamos, si bien hay un reconocimiento, es muy difícil que estos pueblos originarios y afrodescendientes puedan tener nuevamente un papel preponderante en el entorno del desarrollo de la vida nacional, a la lógica de los administradores y de muchos otros autores. Sin embargo, nosotras y nosotros creemos, desde estas perspectivas de la Universidad Intercultural, que eso no es cierto y que de hecho ya está sucediendo. Hay muchas personas de pueblos originarios y afrodescendientes que ya inciden en la política y que inciden en muchas decisiones que le dan sentido al desarrollo de nuestro país. Como referentes de autores para estos orígenes de la interculturalidad en América Latina, tenemos desde luego el texto clásico de Europa y los pueblos sin historia de Eric Wolf, que explica cómo estas redes de comercio e interacción entre pueblos indígenas generaban estas dinámicas de contacto y sincretismo aún antes de la llegada de los españoles. Es un texto bien interesante y maravilloso que habla precisamente de estos pueblos que no participan en la historia, en el caso de la construcción europea, y que en definitiva es innegable reconocer que son parte de la historia, pero como no dejaron textos que precisamente pueden ser tomados por los historiadores, se niega su perspectiva histórica, y lo mismo pasa en nuestra región latinoamericana. Después también tenemos esta perspectiva de la colonialidad del poder de Aníbal Quijano, un peruano muy destacado, que maneja esta imposición colonial que no solo afectó en el plano de lo económico, sino que configuró todo un sistema de jerarquías culturales y raciales que sigue vigente aún en la modernidad. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, sin ánimo de generar debate en torno a las disculpas o no que debe de ejercer el gobierno de España hacia el gobierno mexicano, a petición exprofesa de la administración del gobierno federal anterior y actual en México. Y sin embargo, no podemos dejar de lado que esta invasión europea generó estragos que hasta la actualidad siguen siendo patentes en las regiones. Entonces es muy simpático cómo hay muchas personas que independientemente de la discusión sobre si es legítimo o no ese reclamo, si puede ser o no una estrategia política para algún bien ulterior, hay muchas personas que niegan que los elementos de la invasión europea del siglo XVI hayan afectado actualmente al estado de los pueblos originarios y al desarrollo del Estado-Nación. Y se suele decir inclusive frases banales como hay que superarlo, ya supérenlo, etcétera, etcétera. Y sin embargo es hasta ahora que el Premio Nobel de Economía, que es señalado a estos tres economistas que presentan un trabajo de análisis económico y de desarrollo en regiones coloniales, dan cuenta de cómo efectivamente ellos han demostrado mediante un estudio de largo aliento que los pueblos originarios en Latinoamérica siguen siendo víctimas y seguimos teniendo un rezago en nuestros estados-naciones contemporáneos a partir de estas invasiones europeas del siglo XVI y provocado precisamente de estas estrategias de colonización que siguen afectando a estas regiones como obviamente Latinoamérica y el subcontinente africano. Algo que también no podemos negar es esta perspectiva del sincretismo cultural, en donde hay elementos que se mezclan entre, digamos, el sincretismo cultural, que es algo que van a escuchar mucho, o la síntesis cultural, que es una postura, digamos, un poco más exacta, diría yo,
en donde se introduce estos conceptos como transculturación, que describe los procesos de intercambio entre grupos en condiciones desiguales. Entonces, estos grupos no tienen condiciones iguales, empiezan a compartir diferentes elementos y unos y otros empiezan a adoptar bastantes elementos de las otras personas, asumiéndolos y haciéndolos parte de su propia cultura. Vamos a revisar ahora las dimensiones de la interculturalidad en América Latina. Tenemos, desde la perspectiva de la interculturalidad, 4 dimensiones en donde podemos comprender esta interculturalidad como un fenómeno que se da entre este contacto de diferentes pueblos y diferentes culturas que se encuentran, digamos, en constante intercambio en sus cotidianidades y en sus existencias. En el primer punto tenemos la dimensión política, que es el reconocimiento, digamos, de la interculturalidad a niveles de las normas de ley. Por ejemplo, en México, la reforma al artículo 2 constitucional que reconoce a nuestro país como una nación diversa, fomentando el reconocimiento de sus raíces, ¿no? Una nación pluricultural basada en sus raíces prehispánicas, en sus raíces de pueblos originarios, de pueblos indígenas de origen de la nación. Es respuesta a estos movimientos de la lucha armada, por ejemplo, del levantamiento zapatista en 1994 y muchos otros pueblos y guerrillas que se levantaron antes del 94 y después del 94, pero que en su conjunto han generado una presión política para el derecho a la autodeterminación y el control territorial. Esto es muy importante porque estos elementos, en definitiva, inciden en las políticas públicas de la nación en su conjunto y de nuestras naciones latinoamericanas. La segunda dimensión es la dimensión educativa, en donde nos hemos enfrentado a desafíos significativos en muchos países de nuestra región. Y pese a su implementación, seguimos buscando la manera de generar estrategias en donde esta educación entre culturas, intercultural y bilingüe, realmente tenga un impacto transformador como espacios de encuentro y reconocimiento cultural. Entonces, el reto es, como hemos platicado en otras sesiones, que el proyecto de educación intercultural realmente sirva para generar esta transformación estructural que deje en equidad a las culturas que se encuentran en contacto. Pero eso presenta muchos desafíos desde el bilingüismo hasta la implementación de elementos culturales muy diversos como las formas de organización, las formas de educar, las formas de enseñar, inclusive las formas de relacionarse entre las personas que se encuentran aprendiendo y enseñando. Después, una cuarta dimensión que tenemos es la dimensión económica, que es una dimensión muy compleja porque, digamos, mientras tenemos como casos paradigmáticos cooperativas indígenas y afrodescendientes, la realidad es que las economías comunitarias se encuentran muchas veces, la mayor parte de las veces, subyugadas a estos sistemas económicos nacionales, regionales y transnacionales. Entonces, esta dimensión económica de la interculturalidad es una de las más difíciles de poder abordar, de poder generar estas transformaciones en equidad, porque existen grandes tensiones con el extractivismo. Durante la invasión europea y durante muchos periodos en muchos países de nuestra región latinoamericana, los pueblos originarios fueron relegados de muchas de las tierras que tenían como tierras fértiles de cultivo, de territorios que eran explotados por ellos. Y aún después, en estos nuevos territorios donde se han asentado o en algunos lugares donde han podido sobrevivir y resistir, tienen nuevos embates ante la exploración de megaproyectos que tienen que ver con la explotación y extracción del agua, tierras raras, materiales preciosos, minerales, inclusive recursos maderales y renovables, etcétera, etcétera. Entonces, esta dimensión económica es una de las más complicadas porque efectivamente los intereses económicos y del capitalismo pues son los elementos que mueven gran parte de las dinámicas sociopolíticas en nuestra época contemporánea. Y desde luego la última dimensión, que es la dimensión cultural y simbólica, en donde ahí podemos identificar cómo es que los elementos de interacción entre cultura impactan en muchos de los escenarios de las dimensiones culturales. En este caso puse de ejemplo la medicina, la gastronomía o el arte, porque es evidente que no podríamos tener una gastronomía mexicana, que también es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ni podríamos tener esa riqueza, por ejemplo, del arte barroco, novohispano, inclusive virreinal y demás, ¿no? Hasta el siglo XX, sin el intercambio más o menos equitativo en la perspectiva cultural y simbólica entre las diferentes culturas que integran al actual Estado-Nación. Entonces,
ambas culturas o las muchas culturas que se encuentran en contacto han tomado elementos de las otras culturas para consolidar sus experiencias culturales. En estos elementos, por ejemplo, como la gastronomía y el arte. Entonces, yo escucho con frecuencia muchas críticas ramplonas a las danzas, eh, a las danzas tradicionales comunitarias, que algunas personas suelen denostar porque no se ven, digamos, meramente prehispánicas, sino tienen muchos elementos, digamos, que surgieron en el periodo novohispano o en el siglo XIX, etcétera, etcétera. Pero lo que suponemos es que aún las danzas prehispánicas tenían muchos elementos que eran préstamo de otras culturas que enriquecían y generaban estas nuevas manifestaciones culturales, religiosas, artísticas y simbólicas. Entonces, en definitiva, expresiones como el carnaval, la música o la danza son parte del sincretismo y la creatividad cultural que nos lleva a individuos y a comunidades a tomar estos préstamos para hacerlos parte de nuestra propia cultura. De tal modo que en algún punto no podemos encontrar la separación de esos fenómenos y atribuirle a una o a otra cultura el aporte a ese fenómeno que nosotros estamos viendo en el momento. Sí, adelante. Dice, dentro de estas dimensiones, ¿en dónde se ubica la medicina tradicional? Hay un elemento muy importante, gracias, maestra Izcasochitl. La medicina tradicional siempre ha sido motivo de debate precisamente en estos intercambios culturales porque, sin ser experto en el tema, he escuchado grandes discusiones acerca de, por ejemplo, las enfermedades culturales contemporáneas. Entonces, hay personas que explican que muchas de las enfermedades culturales vienen desde tiempos prehispánicos, ¿no? Como estos asuntos del mal de ojo, el empacho, que le comió la tierra, que le comió el agua, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay muchas personas que asumen que muchos de estos elementos también fueron introducidos por los españoles y las teorías europeas, occidentales, por ejemplo, de los miasmas, que están registrados inclusive algunas de estas patologías atribuidas a entidades incorpóreas desde la época de los griegos. Entonces, las teorías, por ejemplo, de los malos humores y de muchos elementos que tienen que ver con estos miasmas que también provocan algunas de estas enfermedades, son elementos que provienen del medioevo, ¿no? En donde del medioevo europeo, que con la invasión europea del siglo XVI, pues se fusionaron con estas creencias indígenas. Entonces, muchos elementos de la medicina tradicional tienen estos intercambios también que enriquecen a la medicina tradicional. Ya no hablemos de las especies, de las medicinas tradicionales herbolarias, en donde muchas veces, por ejemplo, pienso en San Pablito Pahuatlán, en la región de los otomíes, de los ñujú particularmente, que tienen los dueños del monte, en donde van recortando estas figuras de papel como ofrendas y representación de estos espíritus, de estas deidades, de estos dueños, no tienen una traducción, digamos, correcta al español, de diferentes plantas que cuidan esta producción de estas frutas o verduras o productos agropecuarios que hay en la tierra. Y entonces es interesante ver cómo hay una deidad otomí del café o una deidad del mango, unos dioses, no recuerdo cómo se llaman exactamente estos dueños, cuando el café y el mango son elementos que se introdujeron posterior a la invasión europea. Inclusive en la Sierra Norte y Sierra Nororiental, el café se introduce de manera masiva pues hasta entrado el siglo XX. Y sin embargo, los otomíes se apropian, digamos, del café y muchos otros pueblos originarios, y entonces hacen suya esta experiencia del café, inclusive atribuyéndole una entidad de la religiosidad tradicional prehispánica y adicionalmente generándole un mito de origen, ¿no? No es raro encontrar mitos de origen de frutos que fueron introducidos por los europeos, inclusive en nuestras regiones, de manera muy tardía. No sé si esto responde a la pregunta, maestra Izcasochitl. Voy a estar pendiente del chat para cualquier otra pregunta. Dentro de estas 4 dimensiones que ya he mencionado, con todo gusto, maestra, dentro de estas 4 dimensiones que ya he mencionado, vamos a revisar igual algunos autores que sirven como referencia para posteriormente buscar o simplemente tener como algunas ideas generales. Entonces, en cuanto a la dimensión política, obviamente Catherine Walsh también es uno de nuestros referentes en donde destaca la necesidad de articular proyectos políticos basados en estos reconocimientos de las diferencias culturales, como siempre menciona ella, buscando transformar la estructura en las relaciones de la construcción del Estado-Nación. De estos ejemplos, pues los más destacados obviamente es el ejercicio boliviano, que ha tenido pues estas grandes transformaciones a partir de la inclusión y este forcejeo y esta negociación de la interculturalidad con los pueblos originarios que inclusive han estado en el poder de la nación. Y desde luego también Raúl Civechi,
en su texto Territorios en Resistencia, que analiza cómo estas comunidades indígenas construyen sus autonomías frente al Estado y a las corporaciones. Esto es importante, por ejemplo, para el caso mexicano, porque hay autorización de tomar decisiones con libre autodeterminación para algunos elementos que tienen que ver inclusive con las formas de gobierno, pero no todos los pueblos originarios ejercen estos derechos. Y entonces construir estas autonomías tiene ciertos límites que el Estado-Nación no quiere permitir, precisamente para no generar estados-nación al interior del Estado-Nación. Entonces, inclusive los nombres y las teorías de reconocimiento político de los pueblos originarios varían desde nación-pueblo, naciones indias, pueblos indígenas, y que podemos remontarlos hasta el periodo de la colonia, donde había la constitución reconocida por la corona española de República de Indios, que eran estas congregaciones de pueblos originarios que tenían cierta capacidad de autonomía y gobierno limitado. Para la dimensión educativa, un autor que personalmente es uno de mis favoritos, Paulo Freire, en donde desde la pedagogía del oprimido propone este enfoque educativo basado en el diálogo y la horizontalidad, que sirve de base para la educación intercultural y bilingüe. Es un discurso emancipador que además parte desde una lógica propiamente de las epistemologías del sur. Tradicionalmente, muchos de los trabajos que tenemos sobre interculturalidad y los orígenes pues provienen de los Estados Unidos o de algunas perspectivas europeas, pero en esta dimensión educativa es muy importante que para el caso de Latinoamérica y de nuestro continente en general, tenemos grandes exponentes de ideas que se construyen con estas epistemologías desde el sur y no desde el occidente o desde la lógica imperialista y hegemónica. Y para el caso mexicano, desde luego, Enrique Dussel es otro de los ejemplos. Aquí quise citar a Luis Enrique López, que nos da también el énfasis en la inclusión de las lenguas y saberes locales, desafiando esa centralidad del modelo hegemónico occidental. Y sumando a los dos, como ya mencioné, Enrique Dussel, que es igual un gran ideólogo, que también nos habla mucho de estas perspectivas emancipadoras con este enfoque intercultural. Para el caso de la dimensión económica, Boaventura de Sousa Santos, en Epistemologías desde el Sur, analiza cómo estas economías indígenas son una clara alternativa al capitalismo neoliberal, priorizando la comunidad sobre el lucro. Y entonces hace reflexiones que nosotros podemos ver en muchos de los pueblos originarios en fenómenos económicos, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen las fiestas tradicionales, la lógica de los pueblos occidentales es la acumulación de capital y tener la apariencia más elegante, que la casa luzca mejor y que mi fiesta sea la mejor en términos de lo que yo pueda demostrar. Para las fiestas comunales de los pueblos originarios, lo importante es la redistribución de la riqueza, en donde las personas que tienen más gastan sus excedentes para construir la fiesta patronal, por ejemplo. Y entonces es a partir de este derroche de las personas que tienen más que se sostienen las fiestas comunitarias como una obligatoriedad que en algunas explicaciones justifica el equilibrio, que las personas más ricas no sean tan ricas y que las personas más pobres tengan acceso a estos elementos, digamos, de festejo y de demás detalles. Para la perspectiva de la dimensión cultural y simbólica, Walter Miñolo expone cómo el conocimiento indígena ha sido subestimado por la imposición del pensamiento eurocéntrico. Y de eso tenemos muchísimos ejemplos desde la perspectiva colonialista y decolonialista, en donde cuando un saber tradicional es propuesto por un pueblo originario, es una creencia. Es decir, el Popol Vuh habla de los gemelos creadores, que son dualidades, y hablan de diferentes eras y diferentes etapas creadoras, en donde hay diferentes, digamos, universos que fueron existiendo, ya sea de manera paralela o secuencial uno tras otro, para llegar hasta la actualidad que explica la existencia de la humanidad. Como esto viene en un texto indígena, eso son creencias, ¿no? No se justifica como una explicación de la realidad de forma teórica. Ah, pero cuando, por ejemplo, la física contemporánea basada en los universos cuánticos propone esta existencia de universos paralelos bajo esta teoría de cuerdas, en donde pueden existir diferentes elementos que coexisten en universos infinitamente pequeños en el espacio cuántico, eso es ciencia. Aunque sea un elemento, digamos, teórico, no comprobable y que se encuentra en el mismo plano de las creencias de los pueblos originarios, legitimamos la ciencia frente al conocimiento científico. Y desde luego no quiero dejar pasar el concepto de sincretismo y creatividad cultural de Néstor García Canclini, obviamente un gran texto mexicano que destaca esta mezcla de elementos tradicionales y modernos en las culturas latinoamericanas, creando nuevas identidades.
¿Cuáles son entonces la interculturalidad y los retos contemporáneos, ¿no? ¿Cómo es que la interculturalidad se nos manifiesta ahora con estos grandes desafíos que tenemos que resolver como profesionales o como personas que se relacionan en contextos interculturales y en entidades que atienden la interculturalidad? Desde luego, uno de los grandes retos son las migraciones y las nuevas dinámicas interculturales derivadas de las migraciones. Si bien la migración y la movilidad humana en su conjunto es un fenómeno que existe desde que el ser humano ha pisado la faz de la Tierra, estas diásporas latinoamericanas han cambiado la forma en la que nos relacionamos en los diferentes países. En este caso puse las más evidentes, que es la venezolana y la haitiana, pero no podemos olvidar estas grandes oleadas migratorias centroamericanas que pasan por México hacia los Estados Unidos y que en definitiva pues han logrado la constitución de grandes ciudades como la ciudad de Nueva York, ¿no? Que está llena de gente de Puerto Rico, pero de mexicanos de Puebla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este fenómeno es sumamente relevante y nos presenta nuevos retos con estos nuevos fenómenos migratorios tan masivos. Comparten, es cierto, aceptamos todo de la ciencia y descartamos los saberes de los pueblos originarios. Es verdad, esto es una de las perspectivas precisamente de la interculturalidad en donde no se legitima. Muchas gracias por el comentario en el chat. Otro gran reto que tenemos de manera contemporánea es la crisis climática, en donde inclusive hay personas que niegan el cambio climático provocado por el ser humano, ¿no? Este periodo que algunos científicos han descrito como el antropoceno, en donde pues el rol de los saberes indígenas en la preservación del medio ambiente es fundamental, porque en muchos casos, y no en todos, ha habido una gran experiencia de equilibrio ecológico con su entorno, pese a la gran densidad demográfica. El gran ejemplo es las narraciones de Bernal Díaz del Castillo, cuando llega y describe, bueno, atribuidas a Bernal Díaz del Castillo, diría Duverger, que en realidad las escribió Hernán Cortés, queso de otro canasto, discusión para otra sesión, en donde estas descripciones que se hacen de México Tenochtitlán es sorprendente porque comparan con los grandes tamaños y las dimensiones de las ciudades europeas, en donde México Tenochtitlán sale vencedor en todos los ámbitos. Y entonces describen que las torres del Templo Mayor son inclusive más grandes y más majestuosas que la torre de la Giralda de la Catedral de Sevilla, que había sido terminada de construir justo tiempo antes de esta migración europea, de esta invasión europea hacia América. Y describen que los canales de México Tenochtitlán son más ordenados y con más aseo y con mayor limpieza de lo que es inclusive la Venecia de lo que ahora es el norte de Italia. Y explican en estas narraciones cómo había grandes calzadas que estaban apisonadas, que podrían caber no sé cuántos caballos y que había personas que se encargaban de llevar los desechos de las casas, ¿no? Las heces y demás detalles en canoas de una manera muy limpia y que había agua sucia que entraba y agua limpia que entraba y los acueductos y los grandes mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos grandes ejemplos de control hídrico y de gran control de la población, pese a que México Tenochtitlán era una ciudad tan densamente poblada o más que muchas de las ciudades europeas del siglo XV y del siglo XVI. Sin embargo, para no folclorizar e idealizar el asunto de los pueblos originarios, también quiero poner el ejemplo de muchas ciudades que cayeron precisamente por la sobreexplotación de los recursos. Cuando uno visita la ciudad de Teotihuacán, esta ciudad ceremonial bautizada así como la ciudad de los dioses por los mexicas, uno se encuentra con un territorio desolado y desértico. Y cuando uno escucha las visitas guiadas o lee los trabajos de los arqueólogos, le explican a uno que por el centro pasaba un río y que era una zona boscosa y que había como muchos lugares llenos de monte y que había el jaguar y cuanto. Y entonces uno se pregunta, cuando ve las pirámides sin esas explicaciones de contexto, ¿cómo es que este pueblo se fue a asentar una ciudad tan grande en un lugar tan árido y tan desértico? Y la respuesta contrastada con los trabajos arqueológicos es que en realidad cuando llegaron y fundaron esa ciudad, no era un lugar desértico ni árido, sino era un lugar boscoso, lleno de vegetación y ríos, y fueron los pueblos originarios de Teotihuacán, este gran imperio que consolidó el periodo clásico mexicano, que agotó con el crecimiento exacerbado de la ciudad los recursos naturales de ese valle. Entonces también tenemos ejemplos de sobreexplotación de recursos de los pueblos originarios, pero en su conjunto valoramos el rol de los pueblos indígenas porque la realidad es que en muchos de los pueblos originarios también hay esta tendencia, tanto religiosa como cotidiana, a la siembra tradicional y sostenible, aunque en realidad, con los embates de la tecnología y la globalización, estos espacios sostenibles también son cada vez menores, ¿no? En los pueblos originarios también se tira la basura
a la barranca, también se usan pañales desechables, también se pesca con dinamita y veneno, también, etcétera, etcétera. Pero apelamos a estos pueblos originarios de hace unas décadas y los actuales que mantienen cierto equilibrio ecológico en sus prácticas, para tomarlo de ejemplo como ese reto para responder a esta crisis del cambio climático. Y por último reto, también tomamos en cuenta la tecnología y la globalización, en donde estos espacios digitales como escenarios de diálogos interculturales, pues son sumamente complejos, porque por una parte democratizan los elementos de acceso a las poblaciones de los pueblos originarios, pero por otro lado están cooptados por las grandes masas de los pueblos y las lenguas occidentales. Dentro de estos retos contemporáneos, menciona la maestra Escasoshi, también se podría incluir la salud mental. Hay muchos otros retos que pasan por la administración de recursos, la organización pública, el ejercicio de políticas públicas, la toma de decisiones, el papel de la mujer, etcétera, etcétera. Pero quise poner estos tres que son elementos que inciden en todo el mundo, ¿no? Que estos tres elementos específicos son tan grandes y tan complejos que inciden en las dinámicas de pueblos originarios y no originarios, pero en definitiva, gracias por el comentario en el chat, existen muchos otros. Y bueno, ante estos ejemplos de retos contemporáneos, existen varios autores que nos han hablado desde estas tres perspectivas, que comparto aquí en pantalla, y bueno, algunos seguramente ya conocen, como Manuel Castells, que habla de la era de la información, en donde estas tecnologías digitales pueden ser herramienta para la resistencia y la visibilidad intercultural. Existen muchos trabajos al respecto, en donde la meta es, bajo los planteamientos de Walsh y Quijano, buscar una interculturalidad crítica que cuestiona las jerarquías impuestas por estas experiencias de invasión occidental, de colonialidad, para transformar estas instituciones y generar nuevos pactos sociales basados en estas equidades culturales, que reconozcan tanto el horizonte epistémico, el horizonte de pensamiento, la cosmovisión de los pueblos occidentales hegemónicos, a la par de esta experiencia epistemológica y cosmogónica de los pueblos originarios que coexisten de manera contemporánea, pero no tienen esta relación de equidad y respeto. Entonces, ¿no? El gran reto es que partamos hacia esa interculturalidad crítica con estos tres objetivos. Uno, transformación estructural, ¿no? La interculturalidad no debe reducirse a una etiqueta discursiva, a una etiqueta política, a una etiqueta de implementación de políticas públicas solo para subsanar nuestra deuda histórica con los pueblos originarios y el reconocimiento de las culturas y pueblos que han fundado nuestras naciones, sino debe ser un proyecto que transforme la realidad y que cuestione las desigualdades estructurales entre pueblos y personas de diferentes horizontes epistemológicos. La segunda es generar políticas inclusivas, en donde tanto los sistemas educativos como los sistemas de implementación de políticas públicas tengan efectos transformadores para el reconocimiento efectivo y no solo nominativo de los derechos culturales de los pueblos originarios y de la diversidad cultural. Desde la lengua, la experiencia de la impartición de salud, la impartición de justicia, la redistribución de los recursos económicos, la administración de los recursos naturales y un largo etcétera de derechos propios de los pueblos originarios que ahora se encuentran reconocidos en muchos casos solo de manera nominativa. Y el tercer paso es que nuestra América Latina sea este laboratorio de experiencias interculturales que nos dé lecciones que puedan inspirar a otras regiones del mundo. Estas implementaciones de elementos en donde personas de pueblos originarios junto con personas de pueblos occidentales generan soluciones nuevas a problemas viejos a partir de reflexiones epistemológicas que provienen desde los pueblos originarios. Entonces, en ese sentido, la invitación es a las personas que se incorporan de manera reciente a nuestras instituciones interculturales a repasar este video con estos elementos, digamos, de los orígenes y los elementos más esenciales de la interculturalidad y los orígenes de estas dimensiones en Latinoamérica, y buscar esa construcción de equidad en torno a la interculturalidad, orientados a esa interculturalidad crítica que, además de generar esa equidad, sea capaz de cuestionar a los grupos, a las poblaciones, a las políticas públicas, a los gobiernos y a la misma organización a la que nosotros pertenecemos, incluyendo las instituciones educativas que se deben a los pueblos originarios, por lo menos nuestras instituciones interculturales,
interculturales y que para eso fueron creadas. Así que por mi parte es todo y les agradezco muchísimo su atención en esta presentación. Muchas gracias en Totonaco. Vamos a ver si hay preguntas y comentarios. Vamos a dar unos segunditos para ver si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta o algún comentario. Bueno, si no hay más participaciones, yo les agradezco a todas las personas que han interaccionado en el chat y he compartido ya los datos de contacto por si alguien tiene alguna inquietud. Adelante, ¿alguien quiere participar? Sí, yo, por favor. Adelante. Hola, ahora estoy en casa porque ando un poco resfriada. Este, lo que pasa es que como que me quedé reflexionando sobre varias exposiciones y bueno, son textos que ya hemos revisado, cuando menos yo he revisado, y a mí a veces me preocupa que son como expositivos, como que denuncian, evidencian, pero cuando se llega como a la estrategia, como a una propuesta como más concreta, es donde creo que ya no se encuentra como una verdadera alternativa. Y en ese sentido, si me expliqué bien, ¿qué podrías tú decir al respecto? Eh, pues todo lo que se ha escrito hasta ahorita de la interculturalidad, incluso de la interculturalidad crítica, que es con lo que terminas, tiene una propuesta muy concreta, como muy aterrizable en la realidad, como para poder ir diezmando de alguna manera, fisurando de alguna manera todas estas estructuras que deben de ser cuestionadas para que realmente haya un proyecto transformador. Si Bueno, existirían, ¿cuáles serían o están en construcción todavía? no, muchas gracias por la participación y la pregunta a la doctora Tonantzin. Valoro mucho siempre el enriquecimiento de estos espacios. El interés de esta presentación es acercar precisamente a las personas que no han tenido la oportunidad de, a lo mejor como nosotras y nosotros como antropólogos, de revisar estos textos, de tener este panorama del origen y las dimensiones de la interculturalidad en Latinoamérica. Entonces, yo concuerdo precisamente contigo en que muchos de estos textos los hemos revisado y nos cuestionamos cómo es que esto se implementa en la realidad. La respuesta concreta es que el proceso es lento. O sea, no hay, digamos, soluciones fáciles a problemas tan complejos que venimos arrastrando pues, desde hace siglos. Sin embargo, a mí algo que me emociona mucho es que la gran prueba de que muchas de estas experiencias se están implementando, pues es precisamente la existencia, por ejemplo, de las universidades interculturales. Y aunque en algunas universidades interculturales y en algunos contextos la crítica al modelo es que en realidad es un modelo universitario occidental que se implementa en regiones indígenas, sino un modelo autogestivo que surgió como en algunos otros modelos de la Mautai o así en Ecuador, en donde ni siquiera se llama universidad, sino es esta escuela desde la comunalidad, etcétera, etcétera. Yo creo que es mucho mejor tener estas escuelas a no tenerlas. Es decir, es mucho más fácil criticar algo que se tiene para hacerlo mejor, que en definitiva ese debe ser el camino, pero es mucho más difícil reconocer los grandes procesos y los grandes saltos que ya se han dado y que se han tenido. Para quienes igual conocemos la región desde hace mucho tiempo, yo llegué en 1994 precisamente al Totonacapan, a esta región entre Huehuetla y Sosocolco. Para Huehuetla no hubo este camino pavimentado hasta el 2000, no había, digamos, la conectividad que reconocía a los pueblos originarios que tienen ahora por carretera o por, digamos, internet. Ahora tenemos la facilidad de tener este curso a distancia desde una región indígena conectados con las ciudades y los grandes centros.
las avionetas que existían en ese entonces ya no existen más, que eran un peligro que no estaba tan normado como ahora están las líneas de autobuses, los horarios, en fin. Hay muchas cosas que faltan, pero hay muchos servicios que se han reconocido como una deuda histórica a los pueblos originarios y que hay red de agua entubada, que falta mucho en Mayo, pero que antes no existía, ni siquiera había que irla a acarrear a los pozos y demás. Entonces, existen muchas acciones que estos textos que pueden haber surgido como elementos teóricos han retomado algunas personas, inclusive gestores desde los pueblos originarios o luchadores y luchadoras sociales que han mantenido estos movimientos y que han generado estas transformaciones que si bien son lentas y no nos parecen evidentes, comparadas en retrospectiva con décadas, ni siquiera con siglos, sí han logrado generar transformaciones estructurales. Algo que a mí me emociona mucho, por ejemplo, en la Universidad Intercultural, es que en algunos de los coloquios de los años pasados en lengua y cultura hubiera estudiantes que presentaran sus trabajos en la lengua originaria y que hubiera profesores y profesoras de la lengua originaria que también comentaran, criticaran y evaluaran también en la lengua originaria. Entonces digamos, algo que pudiera no ser tan evidente, pero esta experiencia de tener el reconocimiento, no solo en la ley, que también ese es un gran avance, ¿no? El segundo artículo constitucional reconoce esta diversidad cultural, la Ley General de los Derechos Lingüísticos y una larga serie de ordenamientos nacionales e internacionales, son pequeños pasos que vamos dando hacia la construcción de relaciones interculturales. El asunto es que, como dirían los clásicos del conocimiento, a veces se da pues un pasito para atrás y dos para adelante. Entonces, muchas veces hay retrocesos, hay batallas que no se ganan, pero en definitiva creo que este proceso es algo que va avanzando, que no va a retroceder y que por el contrario requiere de estos ejecutores y estas ejecutoras como ustedes que se encuentran en la Universidad Intercultural, como todas nosotras y nosotros que somos promotores del ejercicio de los derechos de los pueblos originarios y de la autodeterminación, que desde los textos, pero también de las prácticas aplicadas, tenemos evidencia de esta construcción en equidad. Y hemos mencionado otros ejemplos en otras reuniones, pero vaya, desde la construcción de la señalética que se tiene en la Universidad Intercultural a la que nos hemos acostumbrado en lenguas originarias, que contrasta con otras instituciones que puede haber en la región, que ni siquiera reconocen la existencia de estudiantes hablantes y provenientes de pueblos originarios entre sus aulas y que jamás pensarían en poder presentar un trabajo desde su lengua o poder ejercer con su cultura y con sus particularidades, inclusive de indumentaria o de hábitos y de manifestaciones religiosas y culturales, el ejercicio profesional desde esta perspectiva intercultural. Entonces yo creo que esos pasos ya se están dando. Es verdad que estos autores que compartimos, muchas y muchos ya los hemos revisado y los conocemos. Es verdad que muchas veces son trabajos teóricos, pero también es verdad que a partir de estos trabajos teóricos se han implementado estrategias como la educación intercultural y bilingüe en nuestro país, que si bien no avanza como nosotras quisiéramos, ya tiene grandes representantes en donde ahora está en manos en muchos casos de los pueblos originarios tomar las decisiones de la continuidad, del desarrollo o del freno y el retroceso de sus propias culturas. Oh, ok, muchas gracias por la respuesta. Y bueno, pues voy a permitirme intervenir nuevamente, si se me Claro, permite, al contrario, gracias a ti. porque sí, efectivamente coincido, porque, bueno, yo en febrero del próximo año cumplo ya 10 años acá. Y aunque tengo ahí problemas con los idiomas por una cuestión muy personal, pero eso no implica, como dices tú, que yo exhorte constantemente a las y los estudiantes a que se presenten en su idioma, escriban en su idioma, los trabajos que realicen pues sean en su idioma, incluso a través de estos pues estas tecnologías de la información que lo hagan también en su idioma, y tanto escrito como oral, y sobre todo oral cuando vamos a compartir sus trabajos con gente de sus localidades. Y creo que sí ha habido grandes avances, pero justo creo también que sería como la invitación a que se cuestione más esta teoría, que algunas tienen fundamentos muy interesantes, pero que les falta esta parte, esta parte de empírica, ¿no? La evidencia empírica, que es la que nosotros vivimos a diario y que no hemos logrado sistematizarla en su justo valor
como para darle esa otra estructura, esa otra parte a la cuestión teórica. Y bueno, ya nada más para terminar, el último reto que me puse fue, y porque me llamó mucho la atención, esto ay, se me olvidan los autores, perdón, pero de la economía indígena, la economía solidaria o como muchas se les ha dado los nombres, em, como una alternativa, pero finalmente estamos en un sistema mundo, en un sistema, perdón, en una economía de mercado y entonces cómo es que puede realmente convertirse en una alternativa si no hay esa ruptura con todo este sistema tan bien estructurado, pero lo que yo hago justamente es ver cómo va abriendo esas fisuras con casos muy concretos, con un análisis comparativo entre dos localidades nahuas de Sierra Norte y dos localidades, ¿cómo se llama? Totonacas de acá de la región nororiental. Y creo que esa es como la labor que tendríamos que hacer nosotros, ¿no? E ir abriendo esos caminos también en donde está nuestra experiencia cotidiana que, que se confronta con la misma teoría, que la enriquece y que en ese sentido pues entramos en ese diálogo de saberes, ¿no? Gracias por escuchar. No, gracias a ti, doctora Tonantzin. Definitivamente la interculturalidad está en nuestras manos, ¿no? Yo agradezco mucho tu esfuerzo y el de todas las colegas y los colegas que se preocupan por generar estas relaciones en mayor equidad. Y felicito también que intentes estas palabras, ¿no? No es lo mismo decirle a alguien, habla tu lengua, que decirle kashakatli, totona, como decirle la lengua. Es como si alguien me dijera en inglés, speak your language, speak in your language, ¿no? No suena igual, ¿no? Eso no me motiva a hablar español. Entonces, valoro mucho que pese a la dificultad haya un esfuerzo de apropiarnos de palabras, de nombres, de pequeñas frases que parece que no, pero hacen una gran diferencia para posicionar estas relaciones de equidad en donde lo que no se nombra no existe. Así que por mi parte ha sido todo, les agradezco mucho su atención. Y bueno, pues Lupa Shagatsinili, Antana Kashian, allá nos vemos. Un abrazo para todos y para todos.